En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos nuestro camino con la reflexión sobre lo que podríamos llamar protosacramentos o las anticipaciones de los sacramentos en el Antiguo Testamento. Hablemos del Cordero Pascual. Hay varios elementos que aparecen inmediatamente cuando mencionamos Cordero Pascual. El primer elemento que aparece es que es un animal destinado al sacrificio. Esta palabra sacrificio es un elemento característico de la religión, el sacrificio. La palabra misma sacrificio pertenece etimológicamente a la misma raíz de lo sacro. Etimológicamente, sacrificio quiere decir lo que ha sido hecho sacro, como sacrum factum, hecho sacro. Sacrificar es volver sagrado algo. Bueno, así que para acercarnos a lo que es el Cordero Pascual, indudablemente tenemos que hacer un pequeño desarrollo sobre qué significa esto de los sacrificios. Los sacrificios entran en la experiencia religiosa bajo la lógica del intercambio. La primera palabra que aparece es esa, hay un intercambio. Es decir, que un sacrificio es algo así como mi aporte a la divinidad con esperanza de recibir algo. Ese es el comienzo. Yo creo que esto nadie lo puede negar. Entonces, en todo sacrificio hay una cierta idea de intercambio. O también podemos llamarlo una transacción. Un intercambio o transacción. Esta idea del intercambio, pues por supuesto es pobre, es primitiva. Es como mirar la religión como una especie de negocio, como una especie de contrato. Yo le doy algo a la divinidad y espero también de la divinidad recibir algo. Como tal, esa clase de sacrificios, es decir, esa clase de intercambios, se han dado en muchas culturas. Tenemos el caso de lo que sucedía en la misma tierra de Canaán. Eran frecuentes los sacrificios, incluyendo sacrificios humanos. ¿Cuál es el peligro de la idea de intercambio? Los peligros son dos en realidad. El primer peligro de la idea de intercambio viene del tema del precio. Si yo voy a hacer una transacción, es evidente que para recibir más, debo dar más. Entonces, si yo quiero que mi próxima cosecha sea abundante y sana, libre de plagas, entonces ofrezco un sacrificio. Pero si lo que quiero es algo más valioso y por lo tanto más difícil, seguramente voy a pensar que necesito ofrecer más. ¿Y qué significa ofrecer más? Algo que a mí me cueste más. Entonces, un sacrificio puede ser vegetal, un sacrificio puede ser animal, pero si se trata de algo realmente difícil, yo voy a tener la tentación de ofrecer un sacrificio de una persona. Entonces, en esta tierra de Canaán eran frecuentes los sacrificios humanos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de lo que significa fundar una ciudad. Fundar una ciudad es algo de lo que uno no se preocupa nunca. Creo que ninguno de nosotros ha fundado aquí ninguna ciudad. Fundar una ciudad era extremadamente difícil, bueno, sigue siéndolo, porque hay que asegurar que haya agua, hay que asegurar que haya defensa, hay que asegurar que se pueda tener cultivo y ganado,
Entonces, como es algo tan difícil y como es algo que puede salir terriblemente mal, hay que ofrecer un sacrificio de altísimo costo. Entonces consta que en algunas de estas culturas los sacrificios que se hacían en tales circunstancias eran sacrificios humanos. El jefe del clan, para ofrecerle a la divinidad algo realmente costoso, entonces buscaba a su hijo o a su hija. Algunas veces los degollaban, otras veces los enterraban vivos, y sobre la persona viva echaban los cimientos de la ciudad. O sea, literalmente se construía sobre el sacrificio. Ese es un problema de la lógica del intercambio, que en el afán de buscar un mayor precio, un mayor intercambio, entonces se llega inevitablemente a sacrificios humanos. No era distinta la situación entre los vikingos o entre los egipcios. Para que el faraón que moría, o el gran personaje que moría en el Egipto, no se quedara sin el placer de sus mujeres, ¿qué había que hacer? Pues había que enviarlo a la otra vida bien acompañado. ¿Y eso qué significaba? Había que matar a las esposas, que se fuera con varias mujeres para que pudiera disfrutar en la otra vida de mujeres. Lo mismo sucedía en la lógica de los escandinavos, la lógica de los vikingos. Según cuentan algunos de estos relatos, se utilizaba una barca, otros dicen que es pura leyenda. Lo que no es leyenda es que sacrificaban mujeres, pero lo que puede ser leyenda es que el cadáver lo ponían en una barca. Ahí ponían también las mujeres, no se sabe si vivas o muertas, y a eso le prendían fuego y lo soltaban al mar. Entonces era como una ofrenda al dios del mar, que era pues obviamente su fuente de sustento y de poderío militar, y allá pues que murieran estas muchachas para que pudieran acompañar al jefe vikingo. En tierra de los aztecas había sacrificios semejantes. Muchas de las pirámides que hoy visitan los turistas y se toman fotos eran utilizadas para sacrificios humanos. Se creía que aquellas deidades se alimentaban de los corazones de jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero el corazón tenía que estar vivo. Entonces la manera del sacrificio pues era tomar a la persona, ¿cierto? Dilatar la caja torácica, sujetándola por gente forzuda, y después con un cuchillo de piedra reventarle el tórax, quebrarle pues los huesos para sacar el corazón todavía palpitante. Eso se le ofrecía a la divinidad. Entonces ese es el problema. La Biblia nos cuenta de un sacrificio así. En el libro de los Jueces ustedes pueden leer la historia de un líder llamado Jefté. Jefté tenía una batalla de muy difícil victoria, y entonces dijo: aquí se necesita que Yahvé me ayude. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué le voy a ofrecer en sacrificio? Y se le ocurre a Jefté: el primero que salga a recibirme, si llego victorioso, ese lo ofrezco en sacrificio. Salió la hija a recibirlo con gran alegría. El hombre rompe en llanto y le dice: no, me toca sacrificarte a ti. Y efectivamente mató a su propia hija. Ese es un problema que tiene la lógica del sacrificio. Pero hay otro problema que tiene la lógica del intercambio, pero hay otro problema que tiene la lógica del intercambio. Y es que la lógica del intercambio sitúa en el fondo, en el mismo plano, a Dios y al hombre. ¿Te das cuenta de eso? Porque es como un contrato. Y un contrato se hace entre iguales. Yo le pago a usted y usted trabaja para mí.
o yo le pago a usted y usted me da aquello por lo que yo pagué. Entonces, la lógica del intercambio oscurece la naturaleza del acto religioso, por las dos razones que hemos dicho, porque al hablar de intercambio, necesariamente aparece el tema del precio, y al hablar del intercambio, necesariamente aparece una cierta idea de igualdad entre Dios y el hombre. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué hay de bueno en el aspecto del sacrificio? ¿Qué hay de bueno? Porque ya vemos que lo del intercambio más bien va mal o acaba mal. ¿Qué tiene de bueno la lógica del sacrificio? La lógica del sacrificio conduce a la donación y al compromiso. La donación y el compromiso. Es decir, en el acto de sacrificar, yo estoy implicando algo mío. Y cuando implico algo mío, tengo que darme. La lógica del sacrificio rompe la estrecha barrera del yo. Porque el ser humano tiene siempre la tentación de encerrarse en su yo. El sacrificio rompe la barrera del yo. El sacrificio hace que yo tenga una actitud de compromiso. Allí donde yo entrego algo, allí estoy afirmando mi pertenencia. Por eso, cuando los romanos de las épocas de las persecuciones en los primeros siglos querían asegurarse de que esos tales cristianos sí tenían verdadero sentido de pertenencia al imperio, ¿qué hacían? Tienes que hacer un sacrificio. O sea, tú tienes que mostrar que hay un compromiso tuyo con el imperio. Claro, los sacrificios que pedían los romanos en aquella época, materialmente hablando, eran elementales. Casi siempre se trataba de tirar unos granos de incienso sobre un pebetero caliente, pero lo importante era el simbolismo. Acuérdate todo lo que hemos hablado del simbolismo. Lo importante era decir, yo soy del imperio, yo sí soy auténticamente romano. Entonces, el sacrificio bien entendido implica un determinado compromiso, implica una renuncia, implica ponerme un límite en las aspiraciones y deseos del yo. Y eso es muy interesante y es muy liberador. La persona que es capaz de donación, la persona que es capaz de compromiso, es capaz de sacrificio. Fíjese usted que esto está profundamente inserto en la naturaleza humana. Nosotros sabemos que el amor se nota a través de ¿qué? Pequeños o grandes sacrificios. Una persona que no se esfuerza en nada por ti, por ayudarte o por complacerte, tú no dirás jamás que esa persona te quiere. Si tú necesitas algo y la persona que puede ayudarte no hace nada por ti, tú sacas una conclusión: yo no le importo para nada a esa persona. En cambio, la persona que sacrifica algo de sí, te muestra compromiso. En un estudio que hicieron en la India sobre matrimonios acordados entre familias, o sea, no matrimonio romántico, sino matrimonio acordado entre familias. Por lo menos en inglés utilizan esa expresión de matrimonio romántico para referirse al matrimonio en el que prima la decisión del hombre y de la mujer que se casan, porque se gustan, porque se enamoraron. Entonces hicieron un estudio comparativo entre matrimonio romántico y matrimonio por compromiso de familia. Sorprendentemente, los matrimonios acordados entre familias tenían una estabilidad igual o mayor, estabilidad en términos de menos divorcios, tenían una estabilidad igual o mayor que los matrimonios románticos. Ese es un dato interesantísimo, un dato muy, muy interesante. Resulta que en el matrimonio acordado entre familias,
En el matrimonio acordado entre familias, el elemento romántico pues es mínimo, o a veces no hay. Muchas veces es como llegar, bueno, esta fue la mujer con la que me tocó casarme, bueno. O sea, el sacrificio empieza prontico ahí. O este fue el hombre, ¿no? Con el que me tocó. O sea, ya empieza con un sacrificio. Pero lo más interesante del estudio no es tanto esa comparación, no es lo que quiero destacar ahora, sino lo que quiero destacar es que lo que más une a las parejas, esto le puede servir a usted porque todos ustedes hacen labores pastorales y de evangelización y de familia. Lo que más une a las parejas está en esta frase: cuando yo lo necesité, Él estuvo. Cuando yo la necesité, Él estuvo. Me acuerdo el testimonio de una muchacha, ella en ese caso era de matrimonio acordado, y decía ella que había tenido no sé qué dificultad, enfermedad, problema, y durante su larga enfermedad y convalecencia, el hombre estuvo. Eso hizo que ella se sintiera amada. Entonces, el amor tiene que ver con esto, con donación y con compromiso. Y en ese sentido, los sacrificios, pues son vehículos o instrumentos de pertenencia y son vehículos o instrumentos de expresión de amor. Todavía hoy, y eso no va a cambiar yo creo mientras haya seres humanos, la gente se da cuenta de eso. De hecho, yo mismo como sacerdote se lo recomiendo cuando una pareja está pues iniciando y están en ese discernimiento, si somos el uno para el otro, uno de los criterios que uno siempre le da es el criterio de los sacrificios. Criterio de los sacrificios. Un hombre, hablemos del caso del hombre, un hombre que tiene su novia, pero trata de gastar lo mínimo posible. O sea, que no me va a salir muy caro esto. Entonces, ¿a dónde vamos? Pregunta ella así toda entusiasmada, arreglada, bonita, bien peinada, maquillada, perfumada. ¿A dónde vamos? Y dice él, mira, lo mejor es caminar. Caminar trae salud, mejora la presión arterial, podemos ir hablando mientras caminamos. Entonces, se da unas caminatas brutales con la novia, hasta que un día la muchacha le dijo, cuando ya se despedían después de la caminada, esa pobre ya con los pies casi ampollados, entonces le dice la muchacha, bueno, yo voy a orar mucho por ti, mi amor, le dice ella, ¿no? Con su inteligencia femenina. Ay, gracias, dice él. Voy a orar mucho por ti, no sea que te atraquen y te quiten toda esa plata que te has ahorrado, que te has ahorrado conmigo, ¿no? Entonces, esto es así. El que no me da tiempo, usted sabe que el tiempo es irreparable. No hay manera de devolver el tiempo. El que no me da tiempo no me ama. El que no gasta su dinero en mí no me ama. El que pudiendo ayudar no ayuda no me ama. O sea, el amor está unido a la donación y el compromiso está unido al sacrificio. Es un criterio muy útil. Entonces, ese es el aspecto positivo del sacrificio. Ese es el aspecto positivo. Y hay todavía otro aspecto positivo que en cierto sentido riñe con lo que antes hemos dicho del intercambio. Y es que el sacrificio nos abre a la lógica de la providencia y de la dependencia. Ojo con eso. Esto se nota en la Biblia con muchísima claridad. La providencia y la dependencia. Entonces, ¿por qué decimos esto? Piense usted en el caso de la persona que ofrece un sacrificio al terminar, al empezar a recoger la cosecha, no al terminar, al empezar a recoger la cosecha. El libro del Deuteronomio nos habla de un sacrificio ritual. Las primeras espigas que recojas en tu campo, las llevarás ante el sacerdote, las mecerás ritualmente y le darás gracias a Dios. ¿Eso qué es? Providencia, dependencia. Por eso existen leyes de las primicias.
las primicias. ¿Qué son las primicias? Pues lo primero que se recoge en una cosecha. Entonces hice una siembra de cebada. Esa siembra hubiera podido salir bien o salir mal, pero salió bien. Entonces, la primera cebada que se recoge, yo se la entrego al Señor. Eso se llama una ¿qué? Una primicia. ¿Y qué estoy significando yo con esa primicia? Estoy significando dependencia. Es decir, si hay cebada para hacer, por ejemplo, un pan de cebada, si hay cebada en mi mesa, no es únicamente por mi esfuerzo, sino porque Dios me lo concedió. O como dicen hermosamente nuestros campesinos en algunas regiones de Colombia, Dios nos socorrió con esta cebada. Entonces el sacrificio habla de la dependencia. Yo le doy gracias a Dios. Yo reconozco que fue Dios el que hizo posible que yo tuviera esta cosecha. Junto a las primicias está también otro elemento, el último que queremos mencionar del sacrificio. Fíjese que hay toda una teología del sacrificio. El último elemento, y es que el sacrificio le pone un límite a la codicia. Límite a la codicia. Todo eso tienen los sacrificios. Y ahí es donde entran otros elementos de los sacrificios. ¿Te acuerdas de los diezmos? No es lo mismo primicia que diezmo. Primicia es la parte simbólica de lo primero que se recogió. Diezmo, pues indica el 10% de lo que se hizo. El 10%. Entonces, ¿qué hace el diezmo? El diezmo le pone un límite a mi codicia. ¿Recuerdas aquella parábola en la que Cristo, eso está en el Evangelio de Lucas, nos habla de un rico, ¿sí? Que tuvo una gran cosecha? Y el rico entonces dijo, ¿ahora qué haré? Voy a derribar estos graneros, voy a hacer unos más grandes, recogeré ahí toda mi cosecha. ¿Para qué? Para después echarme y decir, tengo bienes acumulados para muchos años. Alma mía, come, bebe, disfruta. El sacrificio le pone un límite a la codicia. No todo es para mí. Fíjate que en el fondo, bien entendido, el sacrificio lo que hace es liberarte de la esclavitud del yo. Liberarte de la esclavitud del ego. Te saca de ti mismo para ponerte en una tónica diferente, en una función diferente. Pero el sacrificio, volvemos al principio, el sacrificio también se puede corromper. Cuando el sacrificio se vuelve simple intercambio, se puede corromper. Porque entonces dijimos que tiene esos dos problemas. Los dos problemas, los repetimos, son: primero, el sacrificio puede hacer, el intercambio, puede hacer que tú pongas un tema de proporcionalidad en el precio, y eso te llevará entonces a la locura incluso de sacrificios humanos. O también puede hacer que tú tengas una idea de un Dios que está a tu mismo nivel. Esa es la parte negativa del sacrificio, la parte negativa. Esta parte negativa del sacrificio se acaba en el Nuevo Testamento, le adelanto ese dato. ¿Por qué se acaba en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento aparece una palabra absolutamente maravillosa, básica, importantísima, que es la palabra gracia. Y la palabra gracia me está recordando que yo jamás puedo hacer un negocio con Dios. El Papa Francisco, a su manera, subraya esta idea cuando nos dice que no se puede cobrar por los sacramentos. Por el sacramento no se cobra. Obviamente, pues hay que ver cómo se sustenta la iglesia, la parroquia, el sacerdote, lo que sea. Pero el sacramento como tal no se cobra.
Y por eso el peligro de que la gente en su lenguaje popular nos dice, bueno, ¿cuánto vale el bautismo? ¿Cuánto vale el matrimonio? ¿Cuánto vale una misa? Eso es muy peligroso porque nos devuelve a esta lógica del intercambio. Pero ya vemos aquí toda la riqueza que hay en la idea de sacrificio. Es una donación, es un compromiso, es una experiencia de providencia y de dependencia, es un límite a la codicia. Bueno, siguiente punto. Ya que tenemos claro para qué sirven los sacrificios, avancemos un poco más. En el caso del sacrificio que mandó Moisés, se trata del sacrificio de un cordero. Y se dan unas especificaciones, básicamente 3. El cordero debe ser macho, debe ser de 1 año y debe ser sin defecto. Expliquemos esas 3 características porque todas tienen un sentido muy especial. Macho, de 1 año y sin defecto. El hecho de que sea un cordero macho, pues claramente nos habla de una característica de aquella sociedad que siempre privilegiaba lo masculino. Entonces, en ese sentido, se consideraba más importante el macho que la hembra. ¿Qué quiere decir entonces el sacrificio del macho? Quiere decir, eso que tú valoras tanto es lo que vas a sacrificar. Como quien dice, ya que en tu cultura, ya que en tu pueblo, ya que entre los tuyos, lo que más se valora es lo masculino, entonces ahora es eso lo que vas a dar. O sea que el hecho de que sea un cordero macho, ¿qué nos está hablando? Que se trata de lo más valioso, lo más valioso. En cierto sentido, eso se conserva, en cierto sentido eso se conserva. Entonces aquí escribimos, estamos hablando de cordero macho, ¿sí? Entonces macho quiere decir lo más valioso. En cierto sentido eso se conserva. Un amigo que trabajaba, no sé si sigue trabajando en eso, en estos temas de inseminación, me contaba lo que puede valer el semen de un toro de raza. Esos son miles y miles y miles, eso vale muchísimo. Entonces extraen el semen de un toro de estos y eso, preñar, pues la expresión que utilizan, preñar vacas con ese semen tiene un valor inmenso, eso vale muchísimo dinero. Bueno, en todo caso no entremos en esas discusiones. Lo que parece claro es que en aquella cultura había una especial valoración por lo masculino y lo que está diciendo el hecho de que sea un cordero macho es, dame de lo más valioso, de lo más valioso. En la misma línea va otra característica, sin defecto. Sin defecto, ¿qué quiere decir? Sin defecto quiere decir, yo no soy tu basurero. No es para que te deshagas, es algo que te cuesta, es algo que realmente vale para ti. Entonces, no es un desperdicio, no es un desperdicio. Entonces, dentro de los ganados tenemos 85 corderos, de los cuales hay uno muy enfermo, casi no abre los ojos, no se alimenta, no ha podido pararse. Entonces, ese para el sacrificio. No, señor, no es un basurero. Es algo que realmente es tuyo, es algo... Fíjate cómo eso está apuntando ¿a qué? A esto, la donación, el compromiso, el amor. Es algo que tú amas, es algo que es importante para ti.
Dame de lo que es importante para ti. En el fondo, lo que está diciendo esa expresión es algo que es tuyo, algo que está en tu corazón. O sea que a través de estas prescripciones, el sacrificio apunta finalmente a algo interior. Aunque es algo externo, lo que se da a un animalito, aunque es algo externo lo que se da, es un acto que apunta hacia el corazón. Y ahora viene el otro aspecto, de un año. De un año. ¿Qué significa de un año? Como la Pascua era una celebración anual que sucedía en torno a la primavera, ¿cómo se saca la fecha de Pascua incluso en nuestro tiempo? Es el primer plenilunio después del equinoccio de primavera. Llámase equinoccio de primavera a aquel, hablemos de los países y de las regiones que tienen estaciones. Entonces llámase equinoccio de primavera al momento en el que la duración del día es igual a la duración de la noche, por eso se llama equi, igual. Entonces el equinoccio de primavera, porque en el invierno las noches son más largas que los días, en el hemisferio norte, la noche más larga que los días, pero a medida que van pasando los días, la noche se va acortando, el día se va alargando. Hay un momento en el que son iguales, ese es el equinoccio. El equinoccio se llama equinoccio de primavera porque da final al invierno y abre la primavera, eso en el hemisferio norte. Equinoccio de primavera. Entonces, el primer plenilunio, ¿por qué plenilunio? Porque la manera como contaban los meses estos pueblos era basada en el calendario lunar. Ellos, la definición de mes que ellos utilizaban era las 4 fases de la luna, es decir, unos 28 días. Las 4 fases de la luna. Entonces, la Pascua es una celebración anual. ¿Qué quiere decir que sea un cordero de un año? Que así como se renueva la fiesta, se renueva la víctima. Es decir, es un recordatorio de la permanente bendición de Dios. Al decirle tiene que ser un cordero de un año, le está diciendo, mira lo que Dios te bendijo en este año. Y al siguiente año, mira lo que Dios te bendijo en este año. Es decir, es un recordatorio, ¿sí? Es un recordatorio ¿de qué? De bendición. Recordatorio de bendición. ¿A qué apunta el recordatorio de bendición? El recordatorio de bendición apunta a lo que hemos dicho aquí, tú dependes. Hay una providencia de Dios. Entonces nos damos cuenta que el sacrificio del Cordero Pascual, tenía toda una catequesis. Es decir, era un acto, pero ese acto traía una enseñanza. Es un acto simbólico, un acto que hace que lo que se realiza deje una enseñanza en la mente y en el corazón. Bueno, estas eran las características de la víctima, pero ahora tenemos que hablar de otras 3 características, ya no de la víctima, sino del sacrificio en sí. Es decir, vamos a hablar de que la víctima tenía que ser asada. La víctima, a ver, vamos por orden, las cosas en orden. La víctima tenía que ser degollada, tenía que ser asada y tenía que ser comida. Son las 3 características del Cordero Pascual. Entonces vamos con esas 3 características. Estas eran las características de la víctima y ahora hablamos de las características del sacrificio como tal. Entonces, ¿qué decimos? Que la víctima tenía que ser degollada. Cordero, vamos a ponerlo en masculino porque es cordero.
El cordero tenía que ser degollado. Mire, esto es tan importante que si usted lee el libro del Apocalipsis, qué maravilla que es la Biblia, ¿no? Desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Si usted mira el libro del Apocalipsis, la imagen de Cristo, la primera gran imagen de Cristo que aparece ya en las visiones, bueno, la primera es la del anciano de muchos días que se le aparece al vidente, pero ya en las visiones que retratan lo que el ángel le dice, te voy a mostrar lo que va a suceder, en esas visiones la primera imagen de Cristo es un cordero en pie y como degollado. En pie, eso se nota más en griego y se nota más, incluso en inglés se nota, es el risen, es el que se ha levantado, es el resucitado. Risen significa el que se ha levantado, pero también significa el resucitado. Es la idea que hay en griego con anástasis. Anástasis significa eso, el levantamiento, el acto de levantarse. Entonces, es un cordero en pie, pero dice un cordero en pie y ¿como qué? Degollado, cordero sacrificado. ¿Por qué era importante degollarlo? Hay muchas maneras de matar. ¿Por qué era importante degollarlo? Porque degollar aseguraba el derramamiento de la sangre. Y el derramamiento de la sangre asegura dos cosas. Primero, la visibilidad de la entrega. Y segundo, la diferencia entre la víctima y el sacrificador. El sacrificador. Si ustedes miran la Biblia francesa, la Biblia oficial francesa, usted se da cuenta, es una cosa que me llama la atención, ellos jamás utilizan la palabra sacerdote para referirse a la gente del Antiguo Testamento. La traducción francesa, la oficial, aprobada por la Conferencia Episcopal Francesa, siempre llama a los sacerdotes los sacrificateurs, el sacrificador. Ese es el nombre que le da siempre, los sacrificadores. Entonces, ¿qué importancia tiene el degollar? El degollar tiene una doble importancia. Primero, degollar hace visible el sacrificio. El sacrificio se vuelve visible. Usted seguramente ha escuchado la expresión, la sangre es escandalosa. Y eso es verdad. La verdad es que la sangre es escandalosa. De hecho, el cerebro humano tiene una respuesta especial hacia el color rojo. Eso es así. El color rojo produce una respuesta especial. Una respuesta especial que es una respuesta que tiene que ver con la vida. Con la vida. Eso es una cosa que está ahí metida. Eso no es porque usted sea francés, o sea australiano, o sea africano. Donde usted ve sangre, usted ve vida. Usted ve vida. Usted ve una persona botando sangre y usted se preocupa. Está perdiendo vida. Pero no solo eso. El color rojo. El color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué tantas mujeres destacan el rojo de sus labios con lo que se llama el lápiz labial, el carmín? ¿Por qué destacan el rojo de sus labios? Bueno, para que se vea. Estoy viva. Aquí hay vida. Y verá usted qué hace. Aquí hay vida. Entonces se destaca la vida. Las mujeres, o de nuevo las mujeres, siempre se ven especialmente sexys con un traje rojo. Traje rojo. El traje rojo no se puede utilizar para todo, pero el traje rojo está. Entonces el sacrificio, el degollar, hace visible la vida. La sangre es signo de vida. Pero ustedes saben que para ellos, pues la sangre era tan signo de vida que la sangre era la vida. Es que llegaban a eso, a que la sangre era la vida. Al derramar la sangre del cordero, como el cordero luego se iba a comer, al derramar la sangre del cordero, ¿qué es lo que se está diciendo?
que tú te estás comiendo el animal, pero no estás comulgando en la vida del cordero. O sea, tú no tienes vida de cordero. Tú te alimentas del cordero, pero la vida del cordero es la vida del cordero y la vida tuya es la vida tuya. Entonces, el hecho de que el cordero sea degollado, ¿qué está indicando? Está indicando la diferencia, dijimos, ¿cierto? La diferencia entre la víctima y el sacrificateur y el sacrificador. Entre otras cosas, ¿quién era el sacrificador allá en el caso de Moisés? Pues el sacrificador era el padre de familia. El padre de familia era el catequista, era el que tenía que explicar por qué se celebraba la fiesta de la Pascua. Y el padre de familia era el sacerdote. Oiga, si nosotros recuperáramos eso, que el papá tiene que ser, de alguna manera, sacerdote en su casa. Entonces el papá es el que dirige la oración. El papá es el que lidera la vida de fe en el hogar. Sacerdote, ¿cómo fue que dijimos? Cordero degollado. Segundo punto, ¿es un cordero qué? ¿Qué fue lo segundo que dijimos? Asado. ¿Por qué es importante que el cordero sea asado? Si usted mira el texto bíblico, usted se da cuenta de algo muy importante. Y es que, aunque se utilizan algunas hierbas que llaman hierbas amargas, ¿cierto? Las hierbas amargas acompañan al cordero, pero el cordero no se asa con las hierbas. ¿Usted qué le hace pensar eso? El cordero no se asa con las hierbas. Entre otras cosas, no tiene sentido ponerle hierbas y quemarlos. Eso no tiene sentido. Las hierbas se añaden después. Entonces, ¿por qué asado? ¿Por qué asado? Bueno, si usted recuerda, el fuego es una señal de la presencia de Dios. Cuando ellos llegaron al monte Sinaí, se nos describe que Moisés subió al monte, que el monte temblaba, que había truenos, fuego del cielo, y en algún momento se dice el monte entero estaba en llamas. Una de las señales, no es la única, pero una de las señales de la presencia y acción de Dios es el fuego. ¿Cómo empezó la vocación de Moisés? Una zarza que ardía. Pero ardía y no se consumía. Es un fuego que no destruye, sino que transforma. El fuego que simplemente destruye es el fuego justiciero. ¿En dónde se nos habla del fuego de justiciero? Otra vez, en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo aparece el fuego justiciero en el libro del Apocalipsis? Cuando se nos habla que había un lago de azufre y fuego. Azufre y fuego. Ese es el fuego que destruye. Pero el fuego que vio Moisés no es un fuego que destruye, es un fuego que transforma. Incluso es un fuego que ennoblece. Entonces, el cordero asado, ¿qué está significando? Que es un cordero en la presencia ¿de quién? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. La experiencia de la zarza, ¿qué está indicando? Que Dios es un fuego que purifica, que transforma, pero que no destruye. Fuego que purifica, fuego que transforma, pero que no destruye. Entonces el cordero es asado. Es decir, es un cordero, oiga esto,
Oiga esto que le voy a decir, que todo esto que les estoy contando, todo esto es tomado de la lógica de los padres de la iglesia. Ustedes se dan cuenta que uno de mis propósitos es que ustedes salgan de aquí enamorados de los padres de la iglesia. Porque es que esa gente es extraordinaria, es extraordinario. Toda esta mirada que estamos haciendo es la mirada simbólica, alegórica, que nos enseñan los padres de la iglesia. Mire, por ejemplo, por ahí escriba en algún lugar, mire, por ejemplo, Melitón de Sardes. Escriba eso por ahí en un pedacito. Melitón de Sardes. Lo que usted encuentre en Melitón de Sardes es pura lectura como esto que estamos haciendo. Esos santos obispos y monjes de la antigüedad son una maravilla. Entonces, sigo. ¿Usted ha oído la expresión fuego devorador? El fuego devora. ¿Devorar qué es? Comer con avidez, ¿cierto? Comer con avidez. Una de las cosas más tristes de ver en esta tierra es lo que queda después de un incendio. Porque el incendio devora. El incendio se come, se traga las cosas. Es impresionante. Impresionante. Entonces el cordero asado es el cordero que está en la presencia de Dios, pero también es el cordero, óigame esto que vamos a poner aquí. Ah, ¿qué tal esto? ¿Qué? Devorado por Dios. El cordero asado es el cordero que Dios se comió. Es el cordero que de alguna manera Dios ha hecho suyo. Seguramente recuerdas una escena de dos víctimas en tiempos del profeta Elías, primer libro de los Reyes. Recuerdas que se prepararon dos víctimas, ¿cierto? Estaban los sacerdotes de Baal y estaban los sacerdotes. ¿Y cuáles sacerdotes? Estaba solo Elías. Quedó solo, porque los demás habían sido perseguidos, aniquilados o habían huido. Entonces estaban los 400 sacerdotes de Baal con su víctima y estaba solo Elías. ¿Y qué fue lo que dijo Elías ante el pueblo? A ver, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Es Baal o es Yahvé? Dejen de cojear con ambos pies. ¿Cuál es el verdadero Dios? Sometió al pueblo a ese interrogatorio. Esto sucedió en el monte Carmelo. Este es el origen de la experiencia espiritual carmelitana. Estas son las fuentes de la experiencia carmelitana. ¿Cuál es el Dios verdadero? Y dijo Elías: el Dios que responda por el fuego es el Dios verdadero. Y les preguntó: ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dijo la gente? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, como estamos de acuerdo, a ver, empiecen ustedes los de Baal. Y empiezan ellos a hacer sus rezos y a hacer sus danzas, y ellos hacían cortaduras rituales, ¿no? Sacrificio, ¿no? Cortaduras rituales, derramaban sangre, chorreaban sangre. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Cuando ya habían pasado el día en esas, Baal no respondió. Entonces Elías dijo: bueno, ya estuvo bien. Parece que Baal está de viaje o está dormido. Se les burló en la cara, ¿no? Parece que Baal está de viaje, dormido, no ha respondido. Ahora voy yo. Señor Yahvé, que este pueblo sepa quién es el verdadero Dios. Y hace una oración de una fuerza. Por eso el libro del Eclesiástico llama a Elías un profeta como un fuego. Él era como un fuego. Responde. Oiga, acaba Elías su oración y ¿qué pasó? Bajó fuego del cielo que devoró. Entonces, ¿qué significa que el cordero sea asado? ¿Qué es un cordero? Devorado por Dios.
Pero nos falta el último punto. ¿El último punto cuál es? Que ese cordero hay que comérselo. Ahora usted entiende, mire esto como una catequesis para Semana Santa, ¿no les parece interesante? Oiga, con esto se puede hacer una catequesis muy interesante para Semana Santa. Un cordero comido. Pero a la luz de lo que le acabo de contar sobre el fuego, ¿qué opina usted de cordero comido? Dios se comió este cordero, nosotros nos comemos este cordero. Comido significa comulgar. Es decir, se lo voy a expresar de esta manera bellísima. Dios se sentó a la mesa. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que Dios se sentó a la mesa? Porque Dios devoró este cordero. Dios devoró el cordero. Cuando yo te invito a comer a mi casa, pues lo normal es que comemos de lo mismo. Sería un poco raro que yo te invitara a comer a la casa y yo te doy a ti un consomé clarito y yo me sirvo, no sé, un plato dietético, una lechona, por ejemplo. Si yo te doy a ti un consomé clarito y yo me como una apetitosa lechona, tú te sientes ofendido. Entonces tú dices, voy a cancelar esa materia. Comer lo mismo. Comer lo mismo, ¿qué es? Comunión, es comulgar. Dios se sentó a mi mesa. Oiga, ¿y esto dónde tenía que suceder? ¿Esto dónde tenía que suceder? Tenía que suceder en cada hogar, en cada sitio, en cada familia. O sea, de nuevo la familia, como en la circuncisión. La familia debe tener la experiencia de que Dios se sienta a la mesa. La familia. ¿Y quién es el que dirige eso? El sacerdote de la familia. Es el varón el que tiene que dirigir eso. Entonces el varón le enseña a toda la familia. El importante aquí es Dios. El varón se abaja. El varón se inclina. El varón circuncidado entrega a su familia a Dios en este Cordero Pascual. Cordero macho, sin defecto, de 1 año, degollado, asado y comido. Nos falta un último aspecto. Todo lo que hemos dicho solo va con la palabra cordero. Nos falta destacar el aspecto pascual. ¿Qué quiere decir que es un cordero pascual? Quiere decir que es el cordero en reemplazo de. Es decir, esto es lo que se llama en teología, es un sacrificio vicario. Sacrificio vicario. Eso es necesario que lo escribamos aquí, vamos a explicarlo. Y creo que en contra de mis expectativas no vamos a poder terminarlo del templo hoy. Pero es que estos temas es bonito verlos completos. Porque eso uno en la vida tiene pocas ocasiones de reflexionar en todo esto. Y yo pienso que es una gran oportunidad para disfrutar lo que es la Pascua. Porque claro, todo esto luego se llena de un sentido infinitamente superior. Mire ya todo el significado que tenía. Pero se llena de un sentido infinitamente superior. ¿Cómo? Con el sacrificio del Cordero de Dios. Y ese también es un sacrificio de un cordero macho, sin defecto y de 1 año. El gran Orígenes, predicador incomparable, decía,
Ahora ya dudé, ahora ya no sé si es Orígenes. Bueno, habrá que verificar. Pero uno de estos venerables padres de la iglesia decía que ¿por qué Cristo es de un año? ¿Cómo así que Cristo de un año? Cualquiera de nosotros, cuando piensa en esto, dice, oiga, pues esa parte de la comparación no cabe, porque evidentemente pues Cristo no tenía un año. Pero eso somos nosotros, que tenemos una mente quizás muy estrecha. Mire cómo meditan nuestros queridos padres de la iglesia. Cristo, cuando murió, tenía un año. ¿Cuál año? Respuesta. Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar la buena noticia a los pobres, a los ciegos la vista, a los cautivos la libertad, y a anunciar el año de gracia del Señor. Por supuesto que no es un año de 365 días, es el año de gracia. Entonces Cristo murió de un año. Cristo murió de un año, efectivamente. ¿Y es sin defecto? Claro, no encontraron defecto en su boca, dice la Escritura. Y el hecho de que sea macho, ¿qué indica? No es casualidad que Cristo sea varón. Pero ya no por la razón del Antiguo Testamento, que estimaba en menos a las hembras o a las mujeres. No por esa razón, sino que Cristo, así, hombre, varón, es el novio. ¿Ve? Es el novio, es el esposo. ¿Cuándo celebra su boda? Otra vez el Apocalipsis. Hay que querer mucho al Apocalipsis porque el Apocalipsis es el libro que recoge las principales líneas simbólicas de toda la Biblia. Todo contemplativo, muy especialmente quienes estamos llamados por vocación. Por ejemplo, nosotros los dominicos tenemos un compromiso tremendo ante la iglesia, porque nuestro lema es contemplari ed alis tradere contemplata. Eso es tremendo porque es contemplar. Nosotros tenemos que ser contemplativos los dominicos. Los monjes, por aquí hay monjes en este salón, los monjes tienen que ser contemplativos. Entonces, aquí hay mucho que contemplar. Cristo es varón, es el novio, es el esposo. Cristo es sin defecto, es el Cordero Inmaculado. Cristo es de un año, porque es el final del año de gracia del Señor. Cristo ha sido degollado, porque derramó hasta su última gota de sangre. Cristo ha sido asado, porque dice Santa Catalina de Siena, creo que es la que mejor lo expone, dice, le consumía. Dice que, tomando la imagen eucarística, mire esta frase de Santa Catalina que es impresionante. Santa Catalina dice que para hacer pan hay que machacar al trigo y luego meterlo al horno. Y Cristo fue machacado en su pasión y horneado en la cruz. ¡Qué impresionante! O sea, el fuego que consumió a Cristo fue el fuego del amor. Fuego he venido a traer a esta tierra. ¿Y cuánto sufre mi corazón hasta que ella arda? El portador del fuego es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es comido. Claro que es comido. Porque Él nos lleva a comulgar. Nos lleva a comulgar. Entonces, ¿cómo es lo de la Pascua? Lo de la Pascua es que es sacrificio vicario. Con la ayuda de Dios tratemos de explicar qué es eso, sacrificio vicario. Existe en latín clásico, existe la expresión vices gerens. No, ahí pronuncié mal. Si vamos a pronunciar el latín al modo italiano, que es lo más común en la iglesia, se dice vices gerens, va con G. Si lo vamos a pronunciar al estilo clásico, suena vices gerens. Bueno, pero ¿qué significa la expresión del latín clásico vices gerens, que es de donde
A ver, Nelson, pronuncie bien. Vices gerens. Se me confunde la pronunciación clásica y la italiana. Vices gerens, ¿qué quiere decir? El que hace las veces. Entonces, en muchas comunidades religiosas se utiliza la palabra vicario. Vicario. Entonces, la provincial tuvo que viajar a no sé qué país. Quedó de vicaria. ¿Qué quiere decir la vicaria? La vicaria es la que ocupa el puesto de otro, el que hace las veces de otro. La expresión vices gerens, ahora sí lo dije bien, la expresión vices gerens significa el que hace las veces, el que ocupa el lugar de otro. Entonces, ¿qué significa un sacrificio vicario? Sacrificio vicario significa que yo ocupo tu lugar. O sea, que el que tenía que morir eras tú, pero yo voy a ocupar tu lugar. O sea, es un sacrificio en lugar de. Eso es lo que significa sacrificio vicario. Escriba eso porque después eso se le olvida. Entonces es un dolor muy grande. Luego es usted sufriendo. Es ese dolor intenso. Un dolor que empieza como en el pecho y sube luego. Una cosa terrible. Entonces, vices gerens quiere decir el que hace las veces. Ese es sacrificio en lugar de. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si usted está haciendo un sacrificio vicario, quiere decir que usted está sufriendo lo que a usted no le toca. Eso es lo que le tocaba a otro. Lo que le tocaba a otro. El amor alcanza su plenitud en el vices gerens. Bueno, ¿y cómo se escribe vices gerens? Porque tanto decirlo y no lo hemos escrito. Esa expresión existe en latín. La ponemos por aquí. Se escribe así. Vices gerens. Es como el que porta las veces, el que hace las veces. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Pasa que, eso no le tocaba a usted, el amor alcanza su plenitud en el vices gerens, es decir, en tomar lo que le tocaba a otra persona. Ahí es donde realmente se hace, se expresa en su plenitud el amor. Usted recuerda, por ejemplo, el sacrificio que hizo este franciscano conventual, San Maximiliano María Kolbe. Estamos hablando de Auschwitz, campo de concentración de los nazis. Estamos hablando de un condenado a muerte. Y entonces tenían formados a los prisioneros y sacan al azar 10 que tienen que morir de una manera horrorosa. Serán llevados a una cárcel a que se mueran de hambre y sed. No se les dará nada hasta que se mueran. Uno de ellos rompe a llorar pensando en su familia, su esposa, sus hijos. Maximiliano, en un acto atrevido que podríamos llamar loco, levanta la voz y se ofrece en lugar de, eso es vices gerens, en lugar de, yo quiero reemplazar a tal prisionero. ¿Qué dice usted? ¿Usted por qué habla? Los prisioneros nunca hablaban, nunca podían tener iniciativa para hablar. ¿Usted por qué habla? No, yo quiero reemplazar a tal. Y se lo aceptaron y murió. Ese fue el martirio de San Maximiliano María Kolbe. Eso significa un sacrificio. ¿Sacrificio qué? Sacrificio vicario. Sacrificio vicario es eso. El Cordero Pascual es un sacrificio vicario. Es un sacrificio vicario. Eso es lo que significa. Pero ahora usted se pregunta, sacrificio vicario quiere decir en reemplazo de otro. Gran pregunta, ¿a quién estaba reemplazando el Cordero Pascual? Correcto, a los primogénitos. ¿Y a quién estaba reemplazando a los primogénitos? Los primogénitos estaban reemplazando a todo el pueblo. O sea que hay un doble acto vicarial en la Pascua judía. ¿Qué significa reemplazar? ¿Qué significa que los primogénitos reemplazaban a todo el pueblo? Pues a ver, la idea es esta. La idea es que todo es de Dios. Pero,
en reemplazo de todo el pueblo los primogénitos. Por eso mandaba la ley de Moisés, todo primogénito varón será entregado al Señor. Todo primogénito varón. Por eso también Ana, la mamá de Samuel, dijo, ese era obviamente su primogénito, porque ella no había tenido hijos. Ella dijo, si tú me das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor y quedará entregado mientras Él viva. Ese fue Samuel. Entonces el primogénito reemplaza a todo el pueblo. Primogénito reemplaza a todo el pueblo. ¿De dónde viene la idea de los primogénitos? Volvamos a nuestra clase pasada sobre el diluvio. En el diluvio, ¿quiénes murieron? Todos. Dios le dice a Noé, pongo mi arco en el cielo. Nunca más volverá a haber un diluvio. Nunca más volveré a eliminar a todos. A todos no. Entonces, ¿qué es la muerte de los primogénitos? La muerte de los primogénitos de Egipto, que es la última y más terrible de las plagas, ¿qué es? Es una muerte vicaria. Por favor, su mente ya en este momento tiene que estar razonando al estilo de los padres de la iglesia. La muerte de los primogénitos es una muerte vicaria. ¿Qué quiere decir? Egipto merece muerte. Todo Egipto merece muerte. ¿Por qué Egipto merece muerte? Porque todo Egipto se ha unido al faraón en rebelión y guerra contra Dios. El que guerrea contra Dios, el que pelea contra Dios, escogió la muerte. No es exactamente que Dios condene a muerte a Egipto, es que Egipto ha escogido la muerte. Aquí hay muchas cosas que explicar, pero no todas pertenecen al curso en el que estamos. Entonces, Egipto escogió la muerte. Egipto merece morir, todo Egipto merece morir. Pero no vamos a matar a todo Egipto. Matamos a los primogénitos, que es una manera de decir, matamos al futuro de Egipto, matamos el orgullo de Egipto, porque el orgullo, tanto de hombres como de mujeres que tienen hijos, pero parece que muy especialmente de los hombres, el orgullo es su primogénito. Porque el primogénito es la demostración de que sí soy capaz. Es mi poder sexual, mi poder de fecundidad. Entonces los primogénitos, ¿qué están indicando? Que todo Egipto merecía muerte, todo Egipto. Pero, no vamos a matar a todo Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a matar los primogénitos. Mueren los primogénitos a través del ángel exterminador. Pero Israel se había hecho una cosa con Egipto. Se había hecho prácticamente una cosa con Egipto. ¿En qué se nota eso? Pues se nota en varias cosas. Por ejemplo, se nota en que cuando las plagas, si usted lee lo de las plagas, usted se da cuenta que los israelitas se rebelaron también contra Moisés. Los israelitas no estuvieron del lado de Moisés todo el tiempo en las plagas. Cuando fueron atacados en represalia por los egipcios, algunos de los jefes israelitas se fueron contra Moisés. Entonces eso demuestra que Israel ya tenía corazón de egipcio. Sin embargo, ¿eso qué significa? Que ya tenían corazón de egipcio. ¿Qué quiere decir? Que también los primogénitos de los israelitas tenían que morir. ¿Qué es el Cordero Pascual? Es el sacrificio vicario. Es decir, aunque tus primogénitos Israel también tenían que morir, porque tú también te rebelaste contra mí, aunque tu rebelión fuera menos grave, aunque tus primogénitos tenían que morir, yo voy a proveerte un reemplazo para que no mueran tus primogénitos. Entonces el Cordero reemplaza al primogénito y el primogénito reemplaza al pueblo. Ese es el sentido del Cordero Pascual. ¿Cómo pasa eso a Cristo? Juan capítulo 10. Dijo Caifás, es mejor que muera
uno solo por el pueblo, y no que todo el pueblo perezca. ¿Eso cómo se llama? Viches gerens. Eso se llama sacrificio vicario. Entonces, amigos queridos, ese fue el sacrificio de Cristo. Ese fue el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario para que no muera el primogénito de cada familia. Entonces, para que no muera el primogénito de cada familia, ¿quién murió? Murió el primogénito de Dios. El primogénito de Dios es el unigénito de Dios. El Hijo único de Dios murió. Murió por todos nosotros. Ese es el Cordero Pascual. Entonces, pues nos impacta sobremanera ver lo que trae sacramentalmente el Cordero. ¡Qué impresión lo que trae el Cordero! Esto que ustedes lo pueden encontrar pues en homilías de Juan Crisóstomo, de Melitón de Sardes, de Orígenes, esto es lo que trae el Cordero. Esto es lo que significa el Cordero y lo que significa sacrificar el Cordero. Con el tiempo, el sacrificio del Cordero ya no se realizó en las familias. A usted le queda una pregunta al culminar esta clase. ¿Por qué desapareció la costumbre familiar? Bueno, la verdad es que no desapareció del todo. La verdad es que hubo que hacer una especie de negociación que consistía en que el cordero se sacrificaba en el templo, pero se comía en la casa. Ese fue un cambio que ya era vigente en tiempos de Cristo. El cordero se sacrificaba en el templo, se comía en la casa. O sea que lo sacrificaba ¿quién? Lo sacrificaba, como dicen los franceses, el sacrificador. Lo que nosotros a veces llamamos sacerdote. Lo sacrificaba el sacrificador. Bueno, pero el cordero se comía en la casa. Ese fue un cambio que hubo. ¿Y cuál fue el otro cambio que hubo en el Nuevo Testamento? Que la familia ya no era únicamente la familia de sangre. Es decir, ya no era únicamente papá, mamá, hijos. Sino que se daba la circunstancia de personas que por distintos motivos no podían comer la Pascua con su familia de sangre. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues surgen como otras asociaciones, que ese es el caso de Jesús con los discípulos. Jesús con los discípulos viene a formar como una nueva familia, que será semilla de la familia que es la iglesia, como una nueva familia. Entonces el Cordero Pascual tuvo estos dos cambios a lo largo de los siglos. Primero, que era necesario sacrificar en el templo. Y segundo, que la idea de familia se extiende, se dilata. Ese es el hermoso simbolismo que tiene el Cordero Pascual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.